Mi invitado de esta noche ha vuelto estos días al 24 de enero de 1977, a uno de los días más tristes de la transición, cuando un grupo de pistoleros terroristas de extrema derecha atentaron contra un despacho de abogados laboralistas en el tercer piso del número 55 de la calle Atocha de Madrid. Mataron a 5, hirieron gravemente a otros 4, entre ellos Alejandro Roy Huerta, que es quien lo acompaña esta noche. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Es usted el único superviviente, el encargado de que la sociedad española no olvide a sus compañeros. No sé si está agobiado por los actos cada vez que llega un 24 de enero. Un poquito sí que estoy agobiado, sí, porque, claro, como tú bien has dicho, sobrevivimos 4 y los otros 3 han ido muriendo cuando les correspondía. Eran mayores que yo, excepto Lola, que era de mi quinta, era del 46 y yo del 47. Y quedarse solo en la expresión de un relato muy complejo, muy difícil, muy brutal, pues es difícil, ¿no? Te arriesgas a decir las cosas como tienen que ser, ¿no? Y 43 Pero, en fin, estoy dispuesto a asumirlo. 43 años después, ¿qué le viene a la memoria cada 24 de enero? En muchos casos los mismos hechos de Atocha. Yo creo que, como dicen los psicólogos, aquello fue, o tenemos una memoria de recuerdo de esteño, porque fue un acto tremendo, porque podría haberme muerto, y entonces lo mantengo permanentemente, ¿no? Yo siempre digo que si me preguntan, que luego acaban preguntándome siempre por los hechos en sí de Atocha, lo podría explicar con pelos y señales, ¿no? Bueno, por encontrar un vínculo con lo que ocurrió hace 43 años, cabría recordar que uno de los asesinos se llegó a fugar y ha estado viviendo de incógnito en Brasil. García Juliá, de hecho, fue extraditado en agosto del año pasado. Se pidió su extradición. Él se negó, con lo cual hacía más largo el proceso para llegar a España, y hace un mes escaso quizá, ¿no?, ya la justicia brasileira ha decidido extraditarlo después de cumplir los trámites oportunos, pero parece que en 2 meses llegará a España. Entiendo que esta circunstancia ha hecho, si cabe, un poco más doloroso todavía, ¿no?, el hecho de olvidar sí, pero por otro lado, que la justicia actúe es definitivo, ¿no? Para que la historia de Atocha termine dentro de mí, probablemente me tengo que morir, ¿no? Pero en todo caso, si al final toda la historia de los responsables del atentado, de las muertes y las heridas de los 9 compañeros, funciona, y para eso tiene que hacer 2 cosas la justicia. Volver a contar los días que le faltan por cumplir la condena que tuvo en el 80 de 193 años de cárcel, en la justicia española, antes de la decisión del PP de crear la prisión permanente revisable, lo máximo eran 30 años, y luego con la rendición de penas por el trabajo 15 años. A García Juliá le quedaban 4 o 5 años, pero a eso hay que sumar, eso es lo segundo, el nuevo delito de quebrantamiento de condena, con lo cual habrá que enjuiciarlo y allí estaremos para apoyar a la justicia, para ayudarla. Vamos a volver precisamente al pasado, a esa transición. ¿Qué supuso ese atentado para la transición? ¿Qué supuso ese día para la historia de España? ¿Qué cambió? Bueno, yo tengo que empezar diciendo que la desaparición de mis 5 compañeros, las heridas graves que tuvimos los 4, no valen con ningún motivo político o de otro tipo, ¿no? Llevarnos la vida por delante no sirve para nada, ¿no? Desde un punto de vista objetivo, ¿no? Estoy convencido de que fue una clave para la construcción del consenso. Y esto ya no es solo por el atentado en sí del 24, sino todo lo que pasó en la Semana Negra de Madrid y sobre todo lo que pasó entre los días 24, 25 y 26. 24 el atentado y la muerte de María Nájera por la mañana, distintos secuestros de personalidades militares. El 25 el encierro de 200 abogados en el Colegio de Madrid para exigir al ministro del Interior que les dejase velar a mis compañeros asesinados en el mismo colegio, cosa que se consiguió. Y el 26, la inmensa, increíble manifestación, se me ponen los pelos de punta cada vez que la recuerdo, de 150.000 personas en Madrid, la manifestación de silencio más fuerte que yo he visto en mi vida, para acompañar a los féretros de mis compañeros hasta su despedida en la plaza de Cibeles, me parece que fue, ¿no? Yo creo que eso junto manifestó a las claras que el Partido Comunista de España, donde militábamos todos los que estábamos en el atentado, que fuimos tocados por el atentado, no está por la labor de venganza
ni de violencia, sino que está por la labor de la concordia y, por supuesto, del silencio, ¿no? Yo creo que eso fue clave para luego que empezase el consenso de la transición. 8 meses después, en la Semana Santa de ese mismo año, es cuando se legalizó el Partido Comunista, ¿no? A mí me cuesta más trabajo que a ti vincular el atentado de Atocha con la legalización, porque estoy convencido de que el Partido Comunista de España se iba a legalizar, pasase Atocha o no pasase Atocha, antes o después. Es verdad que esto probablemente aceleró los procesos de transición, ¿no? Aunque de hecho Adolfo Suárez decidió que las elecciones primeras iban a ser 6 meses después. Quiero decir que justo, yo creo que lo dijo antes del atentado, y fue en junio, fueron en junio las elecciones, por lo tanto ya estaba preparando esa situación, ¿no? Pero esto sirvió para acelerar más las cosas sin perjuicio de los vacíos que hubo, políticos y tal, para las elecciones, pero en fin, eso... Dice usted que aquello pudo servir en buena medida para recuperar, o para poner en marcha el consenso, ¿no?, del que se llegó a presumir durante unos años en nuestro país, pero también le he leído en alguna entrevista en el que ha señalado que hemos perdido grandes ocasiones para poder construir de verdad nuestra memoria democrática común. Claro, es que la memoria democrática es otra cosa. Quiere decir que tiene otras claves, ¿no? En un país que ha sufrido una guerra terrible, una guerra incivil como la nuestra, hace 80 años ya, es verdad, es el Estado, las organizaciones correspondientes del Estado, las que deben velar para que todo resto humano que aparece en los sitios donde se han ido produciendo a lo largo de los años, haga algo para hacer lo que tiene que hacer, saber si esos son restos humanos, y esto no lo ha hecho el Estado. Y sus jueces menos, porque ha habido cantidad de casos en donde los jueces han pasado del tema, no han hecho nada, que se vuelvan a esconder. No ha habido voluntad política aquí, ¿no? Y no es por un problema de la memoria de los vencidos nada más, que la memoria de los vencedores fue cubierta con creces a lo largo del tiempo, pero la memoria de los vencidos no. El hecho de que haya personas que tuvieron o piensan que tuvieron familias desaparecidos y que no saben si murieron o si no, algunos saben que están enterrados en tal sitio de tal pueblo, pues ese es un esfuerzo que tenemos que cubrir también desde el Estado, y eso es imprescindible para llegar al punto en donde tengamos claro que nuestra memoria común pues es la que tenemos y ya está, ¿no? No hace falta investigar más. ¿Qué queda de aquella época de la transición en nuestro país? Se lo pregunto sobre todo porque evidentemente hay fuerzas políticas que cuestionan la transición y cuestionan que sirviese para algo esa transición. De hecho, la están prácticamente demonizando. Se demoniza mucho, sí. Podemos, por ejemplo, hablaba... ¿Le da pena el hecho de que se demonice? Por supuesto que da pena. No solo da pena, es que me parece que es un desconocimiento lo que pasó en la transición, ¿no? La transición fue un proceso político que supuso el puente de la dictadura a la democracia, y eso está claro. ¿Acaso creamos una democracia entre todos, una democracia de mínimos, una democracia que se pudiera alinear con Europa, con todas las limitaciones que sea, pero empezamos a votar, empezamos a funcionar democráticamente en el Estado, ¿no? Pero eso supone un esfuerzo por parte de la ciudadanía y, por supuesto, de las instituciones muy grande para mantener la democracia, para crearla, para alimentarla y para cuidarla, como dice ahora mi amiga y compañera de Atocha, Manuela Carmena, ¿no?, que ha creado una plataforma para cuidar la democracia, ¿no? Bueno, que no estuvo ese día, pero por casualidad, ¿no? No era... No. Es curioso, esta información no es casualidad. Vamos a ver, la reunión que tuvimos en el despacho de Atocha era la reunión de la agrupación de barrios de los abogados del PC. Por tanto, en esa reunión solo podían estar, sabíamos, alrededor de 15 abogados, estuvimos 7, pero tenían que haber faltaron algunos por distintos problemas, algún otro venía y se encontró con mi cuerpo extendido delante de la puerta, porque llegó tarde, pero Manuela estaba en otra agrupación, que en este caso se quedó en el despacho de Atocha 49. Hombre, es verdad que podía haber coincidido que estuviese en su despacho de Atocha 55, pero la reunión que estábamos nada más que los 7 reunidos, todavía esperábamos a 3 o 4 más, y luego en los despachos estaba Ángel Rodríguez Leal, que había subido a por una revista y se volvía a ir, pero que le retuvieron ahí y perdió la vida, un tema realmente terrible.
y Serafín Holgado, el salmantino, que estaba trabajando en su despacho porque no había terminado la carrera todavía, estuvo colaborando con nosotros, preparando expedientes, etcétera, ¿no? Ayer estuvo precisamente, ¿no? Ayer estuvo en Salamanca, en homenaje a Serafín, como hago todos los años, ¿no? Porque me parece importante, ¿no?, contar con eso. Y entonces, eso fue, ¿no?, la realidad de Manuela, ¿no? Podía haber estado, por supuesto, porque era su despacho. El despacho de Atocha 49 y 55 estaba a su nombre, ¿no? Pero... Alejandro Ruiz Huerta es doctor en Derecho, ha sido profesor de Derecho Constitucional en varias universidades españolas, entre ellos durante unos cuantos años en la Universidad de Burgos. También llegó a trabajar en las primeras Cortes de Castilla y León. Eso es, sí. Con Demetrio Madrid, en los tiempos jefe de Demetrio Madrid. para las relaciones con las Cortes en el primer gobierno de Demetrio Madrid. O sea, que tiene muchos vínculos con nuestra tierra, evidentemente. Le quiero preguntar por un asunto actual, porque en su libro... Y viví en Ávila varios años también. También. O sea, en la Sierra de Gredos. Se conoce como nadie Castilla y León. En su libro La memoria incómoda habla de asuntos que igual todavía no hemos acabado de solucionar. Por ejemplo, plantea el sistema electoral. Sí, claro. Plantea el sistema electoral y plantea o cuestiona el papel que está desempeñando el Senado, que parece que todavía no se ha cambiado el papel que tiene que desempeñar la Cámara Alta. Y ese es un libro que usted escribió en el 2002, parece que todavía no hemos hecho nada. Sí, no hemos sido capaces de... Se hizo algo en los tiempos en que mi amigo Juan José Laborda fue presidente del Senado para crear lo que se llamaba la Comisión General de las Autonomías, que era un poco ir llevando los temas autonómicos al Senado como debería ser, como Cámara de Representación Territorial. Lo que pasa es que todavía no es Cámara de Representación Territorial, pero ese fue el problema. Cuando se crea esta comisión, a la que yo llamé siempre COGEA, Comisión General de Autonomía, siempre decía que es que faltaba algo. Y era, claro, cambiar las cosas para que toda representación territorial del Estado pasase por el Senado y, por tanto, toda actividad legislativa, administrativa o lo que fuese, parlamentaria, pasase por el Senado, ¿no? Pero sigue siendo muy difícil. Incluso ha habido muchas voces políticas, incluso alguna académica, que plantean la desaparición del Senado, ¿no?, que es una cámara que no sirve. Yo sigo pensando que es una cámara imprescindible por esto, ¿no?, porque los problemas, la realidad plural del territorio español, con toda la personalidad y la realidad de todas las unidades territoriales autónomas, que hoy se llaman comunidades autónomas, pues hace imprescindible un órgano que vehiculice todo eso, ¿no? Entonces, yo sigo apoyando eso, ¿no? En el tema electoral nos podríamos enrollar mucho más porque... ¿Cómo ve la política hoy en día? Muy compleja, muy compleja. Porque estamos en un momento también estamos histórico, en un momento en histórico. que por primera vez en nuestro país hay un gobierno de coalición. Claro, eso no ocurría desde la Primera República, desde la Segunda República. Es muy fuerte todo, ¿no?, porque ha habido un proceso bastante extraño para llegar a este punto, ¿no? Pero, en fin, llegado a este punto, que es tu pregunta, ¿no?, que como veo hoy, la veo esperanzado, pero con reservas. Entre otras cosas porque para que una democracia funcione tiene que funcionar la izquierda y tiene que funcionar el centro y tiene que funcionar la derecha. Y yo creo que se están alejando los postulados de unos y de otros, ¿no? ¿Le preocupa el auge de la extrema derecha? Yo creo que eso es un error. ¿Le preocupa? Por supuesto que me preocupa, claro que sí, sobre todo cuando es una extrema derecha que muchas de sus planteamientos lo hace desde la falsedad. Esto se puede demostrar en muchísimas fake news, en las que intervienen de una manera terrible, pero que se basan en fuentes de información, pues en muchos casos falsas. Una extrema derecha no violenta, que crea en España como única realidad global, pues es respetable, pero claro, es un aviso para navegantes, ¿no? A nosotros, la gente de izquierdas, nos plantea que es como volver otra vez al franquismo, ¿no? Entonces es preocupante. Alejandro Ruiz Huerta, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche en el tiempo de entrevista. El pin que luce en su solapa refleja el cuadro del abrazo, que en definitiva decía mucho, ¿no?, de lo que pudo ser aquella época que a usted le tocó vivir y sufrir. Y por eso quiero terminar, si no te parece mal, recordando a mis amigos vallisoletanos. Yo también viví en Valladolid casi 4 años, en la facultad de Económicas, porque daba clases de teoría del Estado. Aparte de tener muchos alumnos, tenía muchos amigos, funcionarios de la Junta y tal, que quiero mandarles un abrazo. Gracias, Alejandro. Gracias a ti. Gracias y buenas noches. Terminamos, ahora llega Francisco Cacho con la información meteorológica. Recuerden, a partir de las 8 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias, que descansen.